Don Hilo, el sastre de palabras, tejiendo historias. En las ciudades modernas, se remiendan los zapatos rotos, se reparan los electrodomésticos averiados y se restauran los viejos muebles. Pero, ¿quién remienda los corazones partidos por las palabras hirientes? ¿Quién repara los lazos familiares deshilachados por malentendidos silenciosos? En un rincón olvidado de una vieja calle polvorienta, lejos del ruido de los autos y el brillo de las pantallas, existía un lugar así. No era una tienda ostentosa, sino un pequeño taller que olía a lavanda, a madera pulida y, curiosamente, a paz. Un letrero de madera desgastado por el tiempo decía simplemente: Don Hilo, sastre de palabras. Allí la gente no llevaba prendas estropeadas, sino discusiones acaloradas, malentendidos dolorosos y palabras que desearían no haber dicho. Y allí, un hombre con manos de artesano y un alma de poeta se dedicaba al arte más delicado de todos, el de remendar el tejido de las relaciones humanas. Don Hilo no era un hombre joven, pero sus ojos brillaban con la chispa de la sabiduría y la curiosidad de un niño. Su cabello, blanco como la nieve de las montañas, caía sobre una frente surcada por las huellas de innumerables pensamientos. Vestía siempre un chaleco de lino impecable y sus manos, firmes y delicadas, eran su herramienta más valiosas. No medía telas ni cortaba patrones, observaba, escuchaba y sentía el tejido invisible de las conversaciones rotas. Su taller era un santuario. Las paredes estaban adornadas con muestras de hilos de todos los colores, hilos de paciencia, de perdón, de valentía. Y en las estanterías había frascos de cristal llenos de esencias para las palabras, aceite de escucha activa, bálsamo de la calma, polvo de la empatía. En el centro, una gran mesa de madera pulida servía de confesionario silencioso y de quirófano para las almas afligidas. La gente llegaba a Don Hilo por recomendación, casi por un susurro. Una mujer que había discutido con su hermana por una herencia, un padre que no entendía el silencio de su hijo, dos amigos cuya amistad se había roto por una frase malinterpretada. Don Hilo los escuchaba con una atención absoluta, dejando que la historia se desenrollara como un rollo de hilo enredado. Luego, con unas tijeras de plata, simbólicas y brillantes, cortaba los excesos de orgullo, el borde afilado del reproche. Con un hilo invisible de paciencia y comprensión, cosía los silencios rotos, ajustaba las frases que no encajaban y suavizaba los tonos ásperos. Les enseñaba a buscar el punto donde el tejido se había dañado, a sentir la trama y el cono de la relación, y a insertar una nueva hebra de honestidad y amor, disminuyendo el deseo de venganza, el odio y la insensibilidad de los que se amaban. Cualquier historia escuchada por sus oídos tenía un buen desenlace. Cualquier historia incluso, tu propia historia. Don Hilo siempre recordaba el caso de la pareja de ancianos que, después de 50 años de matrimonio, no se hablaban por el color de las cortinas. Don Hilo no les dio una solución, sino que les ayudó a recordar el hilo original que los había unido. El respeto mutuo por sus gustos, por diferentes que fueran. Les enseñó a hilar nuevas frases de aprecio por las pequeñas cosas y a reírse de la insignificancia de la discusión. Salieron de su taller no con nuevas cortinas, sino con una nueva forma de mirarse y de escucharse. Las palabras de Don Hilo no eran mágicas, eran la voz de la sensatez y la experiencia que muchos habían olvidado escuchar. Su don era el de un traductor de almas, un mediador de corazones, un artesano de la conexión humana. Un día de otoño, un joven llamado Elías llegó al taller. Era alto y fuerte, pero caminaba con los hombros encorvados por una carga invisible. Sus ojos estaban turbios de tristeza y frustración. La historia que traía era un nudo gordiano de dolor. Había tenido una pelea terrible con su hermana por el cuidado de su madre enferma, y en la refriega verbal había dicho cosas que no tenían perdón. Había acusado a su hermana de egoísta
y ella a él de insensible. La madre, en el centro de la tormenta, se había sumido en un silencio depresivo. «Mi familia está rota, don Hilo», dijo Elías, su voz quebrada. «Las palabras que se dijeron no pueden deshacerse. El tejido se ha rasgado más allá de cualquier reparación. Intenté pedir perdón, pero mi hermana no quiere escucharme. La herida es demasiado profunda. Mi madre ni siquiera me mira». Elías desenrolló el ovillo de su dolor sobre la mesa de madera. Cada frase, cada reproche, cada silencio. Era un hilo enredado que se negaba a soltarse. Había un nudo de orgullo, otro de incomprensión y un tercero, muy apretado, de miedo a perder a los suyos. Don Hilo escuchó con su habitual paciencia, asintiendo levemente, sus ojos fijos en el joven. Al ver la magnitud de la maraña, don Hilo no tomó sus tijeras de plata. En su lugar, tomó las manos callosas de Elías, las volteó con suavidad y le dijo con una voz tranquila: «Este es tu nudo, hijo, y solo tus manos pueden desenredarlo». Elías lo miró, confundido. Había venido buscando una solución rápida, un corte limpio, un remiendo experto. No esperaba una lección, ni la responsabilidad de hacer el trabajo él mismo. Sentía que se estaba ahogando en ese mar de resentimiento, y el sastre le pedía que aprendiera a nadar. La crisis no era solo el dolor familiar, sino la confrontación con su propia impotencia y la expectativa de un trabajo ajeno. Elías, al principio, se resistió. «No sé cómo, don Hilo», balbuceó, con el miedo a flor de piel. «Mis manos solo saben romper, no remendar». Pero don Hilo era un maestro de la paciencia. Le mostró cómo tocar el nudo con suavidad, a sentir la tensión de cada hilo. «No se trata de fuerza, hijo», le explicó, mientras sus propios dedos delgados guiaban los del joven. «Se trata de entender la dirección. Cada palabra dicha, cada dolor sentido, tiene un hilo. Si tiras con prisa, lo aprietas más. Si lo aflojas con paciencia, uno a uno, el nudo cederá». Le enseñó sobre el hilo de la escucha, que no es esperar el turno para hablar, sino comprender la herida del otro. Le habló del hilo del respeto, que es aceptar el dolor ajeno sin juzgarlo. Y sobre todo, le dio el hilo del perdón, que empieza por perdonarse a uno mismo por el daño causado. Elías pasó días en el taller de don Hilo, no escuchando discursos, sino practicando en el arte de desenredar. Empezó con pequeños nudos de hilo de coser, luego con cuerdas más gruesas y finalmente con las metáforas de su propia discusión. Cada noche regresaba a su casa con una nueva comprensión. Miraba a su madre con ojos diferentes, intentando entender no solo sus palabras, sino sus silencios. Se acercó a su hermana, no para defenderse, sino para escucharla de verdad. Aplicó las herramientas de don Hilo. Primero, el silencio, para que su hermana pudiera desahogarse. Luego, una disculpa sincera, que no buscaba excusas, sino que reconocía el daño. Y después, la pregunta clave: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Elías no reparó la relación en un día. Fue un proceso lento, a veces doloroso, pero cada pequeño nudo que se deshacía traía consigo una ráfaga de aire fresco, una pizca de esperanza. Su hermana, al principio reacia, comenzó a suavizar su postura al ver el cambio genuino en él. Ya no era el hermano impetuoso que la acusaba, sino un hombre que escuchaba, que buscaba entender, que estaba dispuesto a remendar el tejido con sus propias manos. La madre, poco a poco, comenzó a salir de su caparazón, animada por la nueva armonía que crecía entre sus hijos. Elías ya no buscaba que don Hilo le diera las palabras perfectas. Ahora las tejía él mismo, con el hilo de la comprensión y el amor. Había aprendido que el sastre de palabras no hacía el trabajo por ti, sino que te enseñaba a ser tu propio artesano. Así como don Hilo enseñó a Elías que las relaciones rotas deben ser remendadas por las manos de quienes las dañaron, la Biblia nos ofrece una visión profunda sobre la reconciliación y la responsabilidad personal.
No se trata solo de buscar el perdón de Dios, sino de la importancia de reparar los lazos entre nosotros. Jesús enseña en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta instrucción es radical y directa. Nos dice que el acto de reconciliación con nuestros semejantes precede incluso a la adoración a Dios. No se puede tener una relación plena con lo divino si el tejido de nuestras relaciones humanas está desgarrado. Elías aprendió que no podía esperar que otro, ni siquiera Don Hilo, cosiera el daño que él había contribuido a causar. Tuvo que volver a su hermana y a su madre, con humildad y paciencia, para desenredar los nudos, hilo por hilo, con sus propias manos. Esta enseñanza bíblica refuerza la moraleja del sastre de palabras. La reparación de las relaciones requiere un esfuerzo personal y consciente. Es un trabajo de amor, respeto y escucha que nos transforma en el proceso. No se trata solo de la técnica del sastre, sino de la voluntad del dañador de convertirse en el reparador, asumiendo la responsabilidad y el compromiso de tejer un nuevo patrón de vida juntos. Moraleja: las relaciones son como prendas preciosas, tejidas con hilos de confianza, amor y comunicación. Con el tiempo, o por descuido, pueden aparecer desgarros, nudos y desgarrones. Siempre hay alguien dispuesto a guiar el proceso de reparación, pero ninguna tijera de plata ni hilo mágico pueden hacer el trabajo por nosotros. El verdadero arte de remendar una relación reside en las manos de quienes la habitan, en la paciencia para desenredar los nudos, en la humildad para reconocer el daño y en la valentía para hilar nuevas palabras de comprensión y perdón. Porque el perdón es el hilo más fuerte, y solo cuando lo usamos nosotros mismos, el tejido de la vida puede volver a ser completo y hermoso. Esta historia termina aquí, pero la palabra de Dios apenas comienza. No la mires como un simple cuento. Mírala como una enseñanza que puede transformar tu vida o la de alguien cercano. Suscríbete, comparte y comenta este mensaje. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.